Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, seguimos aquí. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:06 de la mañana de hoy, 1 de junio, lunes del 2026, en Otro Noticias con Café por aquí por Bonita Radio. Esta mañana vamos a discutir bastante sobre lo que ocurrió ayer en Colombia, cómo juegan los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, campañas digitales, en eso que ocurrió ayer en Colombia y sobre todo el comportamiento del electorado en ese país, en una elección que pone por un 2,5%, casi 3% a la derecha del mundo político colombiano a ganar la primera vuelta. El 21 de junio se ve y se verá si eso va a ser así. Vamos también a traer lo que ocurrió en torno a la presentación de Iván Cepeda cuando discute no solamente el intervencionismo del que se acusa a Estados Unidos en ese proceso electoral, sino cuando cambia la tónica con relación a la campaña que llevó a esa primera vuelta y en este momento hace otro intento por capturar otro tipo de electorado, y me parece importante, sobre todo con lo que tiene que ver con las elecciones en Puerto Rico y cómo se comportan movimientos progresistas en Puerto Rico frente a las campañas políticas. Vamos a hablar de la gobernadora, lo que hizo en el Vivo Beach Club, por lo menos lo que salió de allí a través de un video de cuál fue su interpretación de por qué no llegaron allí personas a protestar, cómo manejó ese asunto, lo que tiene que ver con el Departamento de Desarrollo Económico. Suenan dos personas, quiero traer los perfiles propiamente de lo que se piensa la gobernadora puede estar tratando de evaluar para llevarlo a la jefatura del Departamento de Desarrollo Económico, y definitivamente lo que significa la protesta para la gobernadora y quienes están saliendo y están dando cara en medios de comunicación, sobre todo lo que tiene que ver con su posición como vecinos, en este caso del condado, ante la crisis que vive el condado con lo que es, ya dejó de ser temporal, ya dejó de ser en noviembre con la marejada de los muertos, y son las aguas negras que llegan, o las aguas usadas que llegan a el mar, allí en el Atlántico, en la playa del condado. Interesante lo que vamos a ver de quienes se están tirando a la calle a protestar,
Pero antes voy a ustedes, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto, siempre que estemos en vivo. Y si hay algún problema con el internet que me está dando como que se está queriendo ir, no se preocupen que regresamos y ponemos el programa, hacemos alguna intervención, pero sí veo que hay como que el problemita. Esperemos a ver. Llegamos aquí otra vez. Estamos aquí. Miren, voy a hacer una prueba durante estos primeros programas de junio. Y es que me están llamando la atención de que está muy largo el principio del programa. Así es que los voy a saludar como siempre, pero les digo que no voy a llegar a todo el mundo. Gracias a los que llegan primero, como siempre, Edgardo Núñez. Precisamente por ese asunto de lo que están criticando, a ver si tiene resultados. Víctor Cruz, gracias por tu aportación siempre. Por ahí está Sandra Infanzón, Yayo, Lara Cuente, Jairo, María Crescioni, Johanna Álvarez, todo el mundo. Gracias por estar. Oigan, Benito lo hace otra vez. Benito, alias Bad Bunny, tuvo esta intervención, la primera de 10 conciertos que va a tener en Madrid. Y no solamente ha sido un fenómeno para la gente que lo fue a ver. Yo les voy a leer en parte lo que una amiga que vive en Madrid hace ya casi 40 años o quizás un poco más, comentó a otra amiga sobre ese concierto. Y es algo así como el concierto apoteósico. Un jolgorio puertorriqueño. Los jóvenes, la mayoría cantaban Puerto Rico está cabrón. Estuvo saltando y brincando 3 horas. Nosotras no teníamos un buen sitio porque para ello había que ir bien temprano, pero conseguimos verlo en el techo de la casita. En el estadio había sobre 64,000 personas que se sabían todas las letras y había una alegría brutal. Bad Bunny ha hecho una revolución de la música. Y a mí me gusta empezar con este tono porque yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente, no solamente críticos de Bad Bunny, sino críticos de su letra, de los ritmos. Y hay particularmente una reseña de una periodista que la voy a colocar más tarde en las redes para que la vean, estableciendo lo que es importante en esos conciertos de Bad Bunny, la música puertorriqueña. ¿Quiénes son los músicos? Y hace por lo menos mención de 4. Y yo creo que lo que ha dejado Bad Bunny en el mundo, como esta periodista muy bien dice, es lo que se debe saber también de Puerto Rico, a pesar de todo esto que nos inunda diariamente, que son las noticias más difíciles de consumir, que tienen que ver con la realidad del gobierno de Puerto Rico y la cotidianidad que está viviendo el pueblo a partir de esa gobernanza de los políticos en Puerto Rico. Así que quería empezar con eso y con esa nota de esa amiga agradecida que me haya dejado leerla, porque me parece que es no solamente lo que vive una puertorriqueña que hace más de 4 décadas vive en España, sino lo que también está ocurriendo y están diciendo los medios de comunicación. El Mundo tituló a el concierto de Bad Bunny como que con una palabra correcta para ellos, puede ser soez para nosotros, que Bad Bunny puso bellaco a los españoles. Para ellos la palabra no significa lo que significa para nosotros. A ese nivel están los españoles con el goce que les ha dejado Benito. Si vamos a Colombia, en Colombia ayer hubo una elección que se la disputaba esencialmente el que podría ser el sucesor de Gustavo Petro, Iván Cepeda, que hasta el momento, o ya yo creo que es final el recuento, se establece que el derechista, ese que sigue los proyectos de el machismo, a ultranza, misoginia, homofobia, que cree en poner en manos privadas los servicios esenciales del pueblo, ganó por
un poco más o menos 3 puntos, 43.72% versus un 40.92%. De la Espriella es un abogado que tuvo una campaña bien llamativa desde el punto de vista de la utilización de inteligencia artificial. Los periodistas y los medios que en Colombia, tanto como en todos nuestros países, se dividen entre medios tradicionales, productos de contenidos hechos por periodistas, y también algunos medios tradicionales que hasta cierto punto siempre han estado en manos de personas que son o centristas o de derecha. Trajeron la crítica de que Espriella era esta persona violenta, incluso porque admitió que cuando era pequeño le gustaba prenderle fósforos a los gatos. Sí, lo que ustedes oyen. Yo no lo podía creer cuando lo vi. Y lo vi de diferentes personas y lo van a escuchar brevemente de parte de Iván Cepeda, porque fue una de las líneas más duras que se le sacó en los últimos momentos de esa campaña. Espriella es un candidato que viene apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Es un fanático de Donald Trump y de Bukele en El Salvador. Así es que se pueden imaginar este abogado criminalista que tiene también una hoja de servicio a partir de ese llamado desde el punto de vista de manejar no solamente acusados de narcotráfico, que todos tienen derecho a tener un abogado, pero aparentemente la manera en que él se ha inmiscuido en ese mundo también trae cuestionamientos a partir de lo que ha salido en la opinión pública. Pero sobre todo, lo que ha dejado caer el propio Gustavo Petro cuando se habla del intervencionismo de Estados Unidos, porque la agencia o la empresa que tiene a su cargo el conteo de votos en Colombia está en manos precisamente de dos personas que participan como empresarios en Colombia. No hay una capacidad de auditar de parte del Estado. Y ahora mismo hay un cuestionamiento de sobre 800,000 y pico de cédulas que se encontraron en mal sitio. Eso me trajo totalmente a Puerto Rico con relación a esa elección ayer. Hay un cuestionamiento de lo que pasó a nivel electoral, sobre todo por la mano de esa empresa privada en el esfuerzo electoral de Colombia. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención de estos números es que a pesar de eso, el 40.92% votó por Cepeda, a pesar de las campañas, sobre todo campañas de fake news y toda la intervención en las redes digitales. Pero todavía sigue habiendo un porcentaje que está no solamente con el centro bien bajito, el 0.95 es el centro en este caso, el 6.92 es la que se creía podía ser la que volara a Espriella, es la conservadora, una de las conservadoras con Espriella, y los otros hablan bajito desde el progresismo, pero sobre todo muy críticos de las políticas de Gustavo Petro. Hay una línea importante y es que el ausentismo o la abstención realmente en la participación electoral fue alta. Se estima que sobre un 35% de la población con capacidad de votar no fue a votar. Así es que estamos hablando de que lo que tiene que hacer ahora Iván Cepeda tiene mucho que ver con lo que pasa en una segunda vuelta, que es tratar de atraer a aquellos, no necesariamente a los conservadores, porque ya la conservadora dijo
en este caso que iba a apoyar a Espriella, que esa viene siendo precisamente la Paloma Valencia con el 6.9, pero por ejemplo el centro, Claudia López, otros son atraíbles y sobre todo Sergio Fajardo, que ya ha dicho que sería una barbaridad que gane, o sea, en la segunda vuelta, Espriella. A todo esto hay una crítica puntual allí en Colombia que tiene que ver con el tipo de campaña que hizo Iván Cepeda. Una campaña muy apegada a lo que es la izquierda de los años 70, según los críticos. Y yo he estado leyendo de todo. Y yo creo que es importante a la discusión que nosotros trajimos la semana pasada, y es precisamente cómo aquellos movimientos en Puerto Rico, podríamos estar hablando del Partido Independentista, como hablamos la semana pasada, movimientos como el Movimiento Victoria Ciudadana y otros, se apegan a unos estilos del pasado para hacer campaña política y no quieren traer precisamente lo que ha hecho el otro, que incluso está relacionado con negligencia en la función pública y también con la corrupción y con lo que le ha provocado a esos partidos fundamentalistas religiosos, conservadores, etcétera, no solamente la identificación de la corrupción en sus países, sino a nivel regional. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que hizo Iván Cepeda, y es mucho más largo la intervención, pero la voy a sacar solamente 5 minutos, porque me parece que es importante a esta discusión que hemos tenido de lo que pasa en Puerto Rico en campaña con aquellos que entienden lo que ha hecho mal el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, lo que ha dejado una estela de corrupción grande y no querer entrar en la identificación de esos personajes. Sobre todo, lo que decíamos, que no hacen campañas negativas, que no son las campañas de acusar al otro de gordo ni de mofarse, son las campañas de sacarle realmente todo lo que han hecho mal y ubicarlos en la historia, en todo aquello que hicieron que le hizo daño al país. Vamos a escuchar a Iván Cepeda. Y vamos a enrutar desde esta misma noche todos nuestros esfuerzos para reunir y congregar las fuerzas necesarias para derrotar con una clara verificación electoral al señor Abelardo de la Espriella. ¿Quién es el señor de la Espriella? Breve biografía, datos conocidos, no me los invento. Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasarán! ¡No pasará! El señor de la Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo, pero el fascismo mafioso. Que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. Porque ¿cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo? Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. No salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública y a la matrícula cero, no más apoyo a la juventud, apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana. Plutocracia
y corrupción. Eso es lo que representa el señor de la Espriella y su proyecto político. Pero además, No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. el señor de la Espriella lo ha dejado clarísimo. La naturaleza, los seres vivos, los animales, para él son objetos, si acaso, de diversión. Y de una diversión cruel, como consta en videos que todas y todos hemos visto en la red. Así que de él no esperemos ninguna clase de medida favorable al ambiente, a la protección del agua, a la preservación de la riqueza natural y los santuarios ecológicos de nuestro país. Total destrucción de la naturaleza y de la vida en Colombia. Eso es lo que nos espera con el señor de la Espriella si llegase a intentar ser gobernante de este país. Diversidad sexual. Bueno, cuando uno escucha las palabras específicas, como ha traído el mensaje Iván Cepeda, es un mensaje directo. Y a mí me llama la atención que lo hayan traído después de la primera vuelta. Ese es el mensaje que tenían que traer en la campaña a la elección del pasado domingo, de ayer. Un mensaje directo, un mensaje sin dudas, un mensaje que estuviera incluido así en todas las intervenciones que pudiera tener, no solamente en los medios tradicionales, como sabemos que también en Colombia se produce desde el periodismo y desde otro tipo de programas, las campañas electorales, en las redes, en lo que hacen exactamente aquellos que están utilizando las redes sociales y los nuevos medios y las nuevas herramientas de producir contenido para tratar de llegar. Y eso aparentemente fue lo que le faltó. Parece que obviamente ayer vieron, como diríamos aquí, los testículos del can y decidieron sacarlo. Van a tener que sacarlo así hasta el 20 de junio, porque las elecciones son el 21, el Día de los Padres, de hecho, de aquí de Puerto Rico. ¿Y qué tienen que ir a buscar? Tienen que ir a buscar y a sacar la gente a votar. Tienen que ir a buscar a los jóvenes que están viviendo todo eso que él enumeró como las bondades que trajo el petrismo. Tienen que ir a buscar a las mujeres que se quedaron en la calle, en la casa, a los hombres que se quedaron en la casa, que están involucrados en lo que fue la reforma agrícola y agraria en Colombia y lo que fue la reforma al proyecto de salud que le llevó no solamente centros de salud a los indígenas, también trabajo. Todo eso van a tener que hacerlo ahora, pero tienen que hacer la campaña de que en efecto eso es lo que se ve amenazado. Si gana Espriella, yo le dije Espriella, pero ellos lo deletrean correctamente Espriella. Y a mí me parece, gente, que eso es exactamente lo que pasa en Puerto Rico. Y nosotros vamos a hablar dentro de un momento lo que pasó en una protesta el sábado y en otra protesta ayer. Y lo que la gobernadora dijo en medio de esas protestas, y ella estaba celebrando un evento de recaudación de fondos en Carolina. Y la crítica de los más puros y castos de la protesta puertorriqueña no se ha hecho esperar, porque primero dudan de la convocatoria y segundo establecen que allí habían elementos en contra de elementos símbolos de la izquierda, como es la imagen del Che Guevara, y por eso no iban a participar. Y yo creo que ahí es que se equivoca la gente que entiende que hay que derrocar, hay que sacar a los que han gobernado a Puerto Rico, porque lo han llevado hasta este nivel de crisis. Aquí hay que sumar, no hay que restar.
Habrá gente que lleven imágenes que a usted no le gusta. Pero lo más importante es que se están tirando a la calle. Como le contestó una compañera periodista a otra, que la otra se atrevió a cuestionar por qué citan a una conferencia de prensa a las 10 de la noche. Pues mire, porque es posible que ellos no estén claros, las personas que la convocaron, de que a las 10 de la noche es difícil que los periodistas, sobre todo los independientes, lleguen. Pero no debe ser el llamado a criticar y a machetear inmediatamente a aquel que está haciendo la convocatoria. Vaya y dígaselo. Porque reproducir eso en las redes sigue siendo divide y vencerás. Dígaselo directamente. Por eso es que yo me opongo siempre a que aquí esté todo el mundo tratando de dilucidar los asuntos en las redes sociales sin dar cara. Dele cara al que tiene que darle cara. Coja el teléfono, llame. Yo estoy segura que sabe quién es la persona que está convocando. Y es exactamente lo que hacen mal unos y lo que hacen mal otros. Yo me cuestiono si hay muchos miembros del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de la facción de Tomás Rivera Chatz, que está pidiendo la salida de Jennifer González y está convocando actividades. Pero eso no quiere decir que yo le diga a la gente deje de ir. Porque realmente aquí está todo el mundo protestando por algo le ha tocado. Y la gente cree que la salud está mal, que lo de esencia es una barbaridad, que lo que está pasando con el acceso a la información es otra barbaridad. Y todo lo que yo vi de la actividad del sábado y la de ayer, vi diversidad de personas con esos mismos temas. Escuché a un caballero que no alcancé a saber el nombre, hablando propiamente de lo que pasa con la reforma de salud y con la realidad de los planes médicos en Puerto Rico y lo que está ocurriendo en ese renglón. Todo lo que tiene que ver con que la gente no tiene acceso a la salud. No me digan a mí que es uno de Jennifer González, ni de Tomás Rivera Chatz. No creo. Así que me parece que el ejemplo de Colombia es otro. Es uno para los políticos, que yo espero que cojan orejas, porque eso es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en nuestros países es que la capacidad de la derecha es mucho mayor que la capacidad de los movimientos progresistas. Mucho mayor de llegarle a la gente. Y hay un análisis que también lo tenemos que mirar, pero ese obviamente con profundidad en otro momento. Y es el asunto de que los que votan y le dan la posibilidad a Espriella que tengan un 43% versus un 41% casi de Iván Cepeda, son aquellos que sufren las políticas de los que lo gobernarían. Exactamente lo que pasa en Puerto Rico. Los que sufren las políticas de Donald Trump en Puerto Rico y de Jennifer González, Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez son la gente que vota por ellos. Pero eso es un fenómeno bien más profundo que tendríamos que analizar con mucha más tranquilidad y con mucho más tiempo. Pero es una realidad. Y aparentemente en Colombia y en otros países está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que los que tienen políticas totalmente diferentes, políticas como las de Gustavo Petro, que acaba no solamente de sacar a Colombia de una deuda en uno de los organismos internacionales a partir de préstamos que cogieron a partir del COVID, que mantiene a una clase tan pujante, una clase desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que uno de los grandes empresarios colombianos salió a defenderlo ayer en medio de la elección, porque le parece que la economía y la estabilidad de Colombia está buena, bien, decía. Aquí está todo muy bien. Mejor que hace 20 años atrás cuando estuvo Uribe y cuando estuvo la derecha allí. Todo eso es importante leerlo. Y me parece que por eso quería traer el asunto de la elección de Colombia. Además que, vuelvo y repito, aquí no nos quedamos solamente en el 100 por 35. Hay que salir, hay que conocer
y hay que ampliar los horizontes de la información porque si no, créanme que se queda uno en lo chiquito y no es posible. Tenemos que ampliar la visión y conocer lo que está pasando porque la realidad de Puerto Rico es bien parecida, obviamente, el fenómeno de los conservadores, de la derecha que no quiere el gobierno que asista a las clases menos protegidas, etcétera. Pasa igual en Colombia que en Puerto Rico con sus diferencias fundamentales, obviamente. Bueno, llegando a Puerto Rico, tenemos que decir que hay dos personas que sonaron por lo menos en el fin de semana como posibles sustitutos de Sebastián Negrón Reichard. Uno de ellos es Josué Rivera, el que primero fue el secretario de Agricultura y después la gobernadora lo sacó de allá y lo puso en el Banco de Desarrollo Económico cuando en el juego de la sillita le tocó a Carmen Vega Fournier ser la Contralora de Puerto Rico. Pero hay uno segundo y es Ramón Barquín, el presidente del Centro Unido de Detallistas hoy, que nada más y nada menos en el 2024 la gobernadora estaba tan feliz haciendo esta publicación como presidente de la Junta de Atlantic University, de donde salió, antes de estar en Victoria Ciudadana, Sayira Jordán Conde, hoy presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Los abrazos, las risas, no son nuevas entre Ramón Barquín y la gobernadora. Es un donante del Partido Nuevo Progresista, lo hemos traído con evidencia. Y sobre todo, le aplaude a la gobernadora su reforma de permiso. Porque yo creo que es importante llamar la atención de ambos. Primero, porque Josué Rivera es un buen muchacho demandado. Josué Rivera, que lo primero que hizo cuando llegó a la Secretaría de Agricultura fue traer la petición de que él necesitaba un carro y una flota y que necesitaba chofer. No ha demostrado saber nada de desarrollo económico. Ni siquiera conocía el Departamento de Agricultura cuando llegó. Y esa ha sido la historia de la gobernación de Jennifer González. Personas que no tienen ninguna experiencia, que no saben nada de gobierno, pero sobre todo que los ponen en sillas que ni siquiera tienen experiencia en eso. El problema de Ramón Barquín es que pondrían precisamente a un donante que le pidió a la gobernadora que reformara los permisos por todo lo que tiene que ver, supuestamente, según él, con el problema de los pequeños y medianos comerciantes, cuando hemos visto que esa reforma de permisos lo que quiere hacer es precisamente quitarle la capacidad a las comunidades que puedan tener alguna intervención con lo que entienden le está haciendo daño a sus comunidades y hacer una reforma para los inversionistas del Partido Nuevo Progresista en lugar de hacer una reforma que nadie dice que no haga falta, que pueda realmente balancear entre todos los sectores. Olvídate de los recursos naturales, olvídate de la zona marítimo terrestre, de los bienes de dominio público. De lo que vamos a hablar es de darle a los que más tienen y a los demás callarlos. Eso, no sé, no pinta rosa. En medio de, como lo habláramos hace un momento, de que siguen las protestas. Hubo convocatoria, que fue una convocatoria que hicieron diferentes personas a través de las redes, mensajes, el viernes y el sábado. Y en esas convocatorias, sobre todo en esta de ayer, había gente gritando no, Esencia no va. ¿Y quiénes son los donantes de Esencia? Precisamente, los donantes del PNP en Esencia. Los que siempre hemos hablado, desde los diseñadores hasta los que están participando como inversionistas. Y en este momento, el gobierno de Puerto Rico no le contesta a esta gente porque entienden que ellos son poquitos. Porque no hay que hacer nada con ellos.
Y cuando una ve que la gobernadora, por ejemplo, hace una intervención en esa actividad que tenía el viernes, en Vivo Beach Club, y llama la atención de la gente que protesta, subestimando la capacidad de la gente que protesta, diciendo que ella no tiene miedo, pues una se pregunta si la gobernadora realmente está leyendo correctamente lo que está pasando, porque no es esta protesta nada más. Todo lo que tiene que ver con la ejecución de las agencias públicas hoy está siendo cuestionado en la legislatura por gente de su propio partido, sabemos, las facciones, por la minoría, tanto la minoría del Partido Independentista como la minoría del Partido Popular lo han traído. Eliezer Molina cuando no está casado con Tomás Rivera Chats. Yo creo que hay como un solo asunto o dos asuntos. Pero lo traen. O sea, hay protesta. Hay gente que se moviliza para decir y para denunciar. Pero a la gobernadora no le parece que eso es un problema. Vamos a escucharlo en 50 segundos lo que le dijo a su gente allí en el Vivo Beach Club. Miren que yo tengo un salón VIP guardadito para los protestantes, pero no llegaron. Como yo vi que los periodistas pusieron la invitación de la actividad y nos están haciendo promoción, yo voy a sacar un salón aparte para que ellos tengan su propia área, para que no tengan que compartir con ustedes que están pagando y que no tengan su propia área, pero no llegaron. Porque yo nada más me quiero imaginar ver a los independentistas con este mal de PNP y esta. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Gobernadora, vamos a empezar con decirle, gobernadora, que los protestantes no son los que iban a llegar. Los protestantes son precisamente una facción de cristianos que nació a partir de Martín Lutero. Los que protestan, los que denuncian, las personas que ejercen su derecho a la protesta. Usted dice que no llegaron y usted se burla diciendo que le había dejado un área para que no se mezclaran con ustedes que están pagando. Allí sí estaban los protestantes, gobernadora, entre los suyos que estaban pagando. Porque hay muchos fundamentalistas religiosos de esa facción que en efecto son los que participan del gobierno porque le dan buenos puestos, porque hacen lo que ustedes quieran, porque son los comisionados de barrio, porque son los funcionarios electorales del Partido Nuevo Progresista y tienen capacidad de pagar de 150 hasta $600, que era lo que valían las taquillas. 150 para unos que podían llegar hasta cierto punto y otros que tenían un VIP con usted y con la barra, etcétera, etcétera. Yo creo que subestimar esto no le hace bien a la gobernadora, porque siempre subestimar a la gente que se atreve a coger su cartera y montarse en el carro, irse un sábado y un domingo a protestar allí frente a la fortaleza. Es peligroso cuando los tiros vienen de todos lados. Cuando aquí la gente está viendo que hay una crisis, que no deja de ser una crisis, desde que se levanta por la mañana y tiene que ir a echar gasolina, cuando tiene que pagar el colegio o las actividades de sus hijos en la escuela pública, cuando no funciona la escuela pública porque no hay organización escolar que cubra cuando la maestra falta o cuando los maestros no pueden estar al frente de sus salones de clase, cuando va a buscar una cita médica y no la hay hasta dentro de 6 meses o un año. Toda esa es la crisis que está viviendo el país, de unos y de otras capas sociales. Obviamente, los pobres siempre sufren más. Los pobres no tenían necesariamente la capacidad de tener a alguien que les dijera o que reprodujera en sus medios de comunicación las veces que tienen que pasar por encima de las ratas porque la autoridad de acueducto
no acaba de arreglar el desbordado de aguas sucias que hay en sus comunidades. Ahora los blancos del condado están saliendo a quejarse de eso. Por eso es que yo digo, es que no es unos ni otros, son todos. Aquí todo el mundo está viviendo alguna crisis por algún lado. Y la gobernadora de Puerto Rico lo subestima. Esta foto me llamó la atención. La gobernadora con Luisito Vigoró y su esposa, quien sabemos que trabaja para la gobernadora. ¿Y saben por qué me llama la atención esta foto? Porque estas son la gente que después se atreven a decir que no viven de la chequera del pueblo. Y la gobernadora, yo estoy segura que saca Luisito Vigoró a propósito, que siempre ha estado vinculado al Partido Popular, pero yendo a las actividades de Vivo Beach Club con la esposa, que es directora, ustedes saben, de una oficina, es la directora ejecutiva de lo que era el Tribunal de Médicos, la Junta de Disciplina Médica en Puerto Rico. Me dicen que fue como de las pocas, porque allí no había jefes de agencia, creo que fueron 2 legisladores que le pide a Carlos Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, que maneje a los indisciplinados del PNP que no quieren votar con los candidatos de la gobernadora, el INET del área de Dorado y Georgie Navarro. Para de contar. Ni el presidente del Senado, ni el presidente de la Cámara. Entonces Oriol Campos le dice a una colega periodista que esa no era una actividad que iban los jefes de agencia ni los legisladores. Mentira, porque hemos visto otras actividades que ellos están. Lo que pasa es que pues aquí lo de las facciones parece que está poderoso. Pero yo vuelvo y repito. Por eso es que yo me cuestiono cuando salen unas y otras convocatorias, independientemente que la gente decida que va a ellas, vuelvo y repito, esto no es para dividir, es para sumar. Pero me lo tengo que cuestionar porque, como hablábamos también la semana pasada, me parece que aquí hay un asunto de que toda esta gente han hecho lo mismo como campaña, lo mismo como gobierno, para limitar todos esos derechos de los que hemos hablado y de los que se denuncia a cada momento, de los que denuncian las comunidades, de los que están denunciando las minorías políticas, minorías representativas a nivel de cuerpos legislativos, por ejemplo. Porque sabemos que Jennifer González ganó con el 40%. No llegó ni siquiera al 50%. Así es que, gente, dicho eso, yo quiero traer entonces lo que me parece que es bien representativo de eso, de quiénes son los que están protestando en Puerto Rico, quiénes son los que se están atreviendo a salir, que no daban cara nunca. Y ustedes saben que la semana pasada, yo no lo había discutido, lo quiero discutir brevemente, la senadora Ada Álvarez Conde trajo esta carta para la EPA. Para la EPA, que me llama la atención que se la dirigió directamente a la División de Recursos Naturales del Departamento de Justicia, en lugar de a la EPA, Oficina de Puerto Rico, que tiene una oficina en Puerto Rico que la está dirigiendo Carmen Guerrero. Se la dirige porque entiende que lo que ocurre en el área de el condado, con el desbordamiento de aguas usadas, es criminal. Y llama la atención de lo que esto significa para las comunidades y sobre todo que aquí no pasa nada. Esta es una lucha que llevan las comunidades más visiblemente, yo les diría, por los pasados 3 años. Y me llama la atención que me encuentro, cuando voy a hacer el análisis de esta carta, que vuelvo y repito, es importante porque el Departamento de Justicia tendría que entonces hacer primero referencia a la carta para saber si va a investigar como parte de su política de crímenes ambientales contra el gobierno de Puerto Rico y el municipio de San Juan.
porque estamos hablando que ninguna de las dos entidades, ambas asumidas por líderes del Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero en San Juan y en la gobernación Jennifer González Colón, todo lo que tiene que ver con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, no han hecho nada. Y la investigación podría suponer, en efecto, crímenes ambientales. Pues en eso me encuentro con un video. No les iba a poner el audio, pero creo que es importante que le ponga este audio a este video. Este video es una entrevista que hace el compañero Rafi Rivera, y nada más y nada menos que está entrevistando a Lisette Olici Rosso. Sí, la misma Olici Rosso que en el 2009 fue la presidenta del Banco de Desarrollo Económico de Luis Fortuño. Gobernadora, lo que dijo aquí Olici Rosso no lo dijo como popular, como independentista o victoriosa, ni independiente. Lo dijo como buena PNP que es. Y yo he sacado en otros momentos porque es una activista del PNP y es donante del Partido Nuevo Progresista. No ha vuelto a ser, después de aquella experiencia que llegó hasta el 2011, no ha vuelto a ser oficial del gobierno de Puerto Rico. Pero PNP es Olici Rosso. Yo quiero que ustedes la escuchen. A ver si esto tiene coherencia con tantas luchas que han dado las comunidades y tantas participaciones que han tenido las comunidades tratando de que los medios las cubran cuando tienen crisis como esta. Vamos a escuchar. ¿Cómo es esa vida aquí? Pues mira, vivir aquí puede ser el paraíso más maravilloso, este es de los lugares más hermosos que hay en Puerto Rico, pero la realidad es que estamos viviendo todos los días entre basura, la peste, ratas, cucarachas, aguas inundadas, aguas que yo me temo que alguien se puede infectar con estas aguas, ya que pues tenemos esta invasión de ratas que salen cuando el agua se inunda y vivimos con el desconocimiento de cuándo puedo salir de mi casa, o sea, la realidad que esto afecta hasta el valor de nuestras propiedades. Este problema de las aguas usadas que ven en la calle y también en la playa es de décadas, o sea, esto usted lleva mucho tiempo. Esto lleva de muchos años. El problema era anteriormente, en el mes de noviembre, las marejadas de los muertos, pero esto se ha ido empeorando. Una vez terminaron el puente, los arreglos que hizo el cuerpo de ingenieros del puente, pues parece que se abrieron más huecos para que el agua discurra hacia esta área. Ahí empezaron las inundaciones más frecuentes, o sea, ahora las tenemos todo el año. Y con el huracán María, esto empeoró la situación porque los niveles del agua siguen subiendo cada día. Yo creo que ya pronto llegan a la avenida Ashford. Y le pregunto, ¿es la laguna del condado un lugar seguro para nadar, para practicar algún deporte o hay su reserva? Pues mira, la laguna, nosotros recibimos reportes diarios, hay partes de la laguna que son bien seguras, hay partes de la laguna donde algunos días, dependiendo de la cantidad de aguas negras que discurren, es malo. Por ejemplo, muchas veces por el área del Parque Jaime Benítez se forma una mancha amarillosa y eso es un microorganismo que crece por las aguas negras, por los coliformes. O sea, que hay una contaminación parcial, pero que eso también se puede mover a otros lugares. O sea, no estamos del todo seguros. El estuario de San Juan, ellos mantienen haciendo pruebas. Pero con todo eso hay que tener cierta precaución. Bueno, esa es Olici Rosso, vecina del condado, preocupada por lo que está ocurriendo. Nosotros hemos visto las inundaciones y en efecto hay un líder de condado que fue el líder que dio cara con el asunto del parque, el parque del condado que le vendieron a $140,000 a un desarrollador que estuvo así de empezar el desarrollo si no intervienen las comunidades y los ambientalistas y los planificadores como Pedro Cardona Roy, que ha dicho que cada vez que llueve, exactamente lo que dijo Olici Rosso, cada vez que llueve no solamente se desbordan los baños, las inundaciones traen a las ratas.
Y hay, desde la semana pasada, desde el viernes propiamente, una demanda del municipio de San Juan contra la autoridad de acueducto. ¿Y quién va a demandar al municipio de San Juan? Por lo que no ha hecho con relación a las aguas usadas que caen en la playa del área del condado. O sea, ¿cómo van a manejar eso entre PNP y TVA? Porque a mí me llama la atención que el compañero le dice, no, porque esto lleva décadas. Ajá, ¿y porque lleva décadas, Ana, no se va a responsabilizar al gobierno de Jennifer González? No se va a responsabilizar a los que están ahí, que dicen que están trabajando para ti. Pues también estaban trabajando para la gente del condado. La gente del condado votó por Edith Charbonnier. ¿Cuántas veces Edith Charbonnier le ha dicho al alcalde de San Juan que tiene que bregar con eso? Que tiene que demandar al gobierno estatal para que bregue con eso. No, nunca en la demanda de la semana pasada no está contenido eso. Ahí es que empieza a verse de lo azul a lo menos azul. No, tienen que asumir la responsabilidad de que han sido ustedes, de que ese partido lleva 3 elecciones desde el 2017, está en el poder, 9 años. Y en 9 años no ha pasado nada con las aguas usadas que llegan a la playa, con las inundaciones que traen las ratas. Pero yo les voy a decir más, Lizy Rosso. ¿Por qué no le cuestiona al alcalde los endosos que le ha dado a 13 proyectos de construcción en el área del condado, que son los que están afectando también cómo se encuentra esa infraestructura y cómo se están desbordando las aguas usadas? ¿Por qué no se lo cuestionan? ¿Por qué no le cuestionan al Estado, a la Oficina de Gerencia de Permisos, cómo es posible que le haya dado permiso a todos esos desarrolladores? Ah, ¿será que el papá de Lefranc Fortuño es uno de los desarrolladores de uno de esos proyectos? ¿Será que está en manos de PNP? Porque no puede ser tan sencillo como lo que usted dice, que cuando hicieron el puente hubo unas salidas. No es tan sencillo como eso. La infraestructura del condado está impactada precisamente por la sobrepoblación que tiene el área. Y el PNP en 9 años no ha dejado de dar permiso. Todo lo contrario. Y a mí me encantaría que alguien me contestara, ¿qué piensan esta gente? ¿Qué van a hacer? Pues no sé, porque realmente ellos pues van a quejarse. A Mauri Rivera, gracias Iber Grajales, a Mauri Rivera, es el líder de allí del área del condado. Y todos los días hace un video, todos los días. Ahora está hablando del problema de seguridad que tienen. Volvemos. Cuando la administración PNP, como dice David Velázquez, ha hecho algo. Es la crónica de un desastre anunciado. El problema de Puerto Rico es el PNP, dice David. No olviden a Paulson. Exacto, que está allí. Está allí, en el hotel. Marisol, sí, ha pasado todo, de todo lo que no debería haber pasado. Y sigue pasando. Pero Lizy Rosso y todos los que votaron en el precinto 1, votaron por Edith Charbonnier, votaron por Jennifer González, pues aquí lo tienen. Vuelvo y repito, la responsabilidad, sí, también es del votante. Aprender a votar. Habrá que ver. Gente, nos vamos. Yo espero hoy tener buenas noticias de que puedo sacar lo que estoy loca por sacar mañana. Pero esta semana definitivamente hay investigación. No se olviden, siempre que puedan, donen a nuestro proyecto. Por ahí lo hizo Víctor. Gracias, Víctor. A través de este chat cuando estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com a través de PayPal y tarjetas de crédito. Siempre también lo pueden hacer en ATH Móvil, Bonitas Radio y Periodismo 21. Siempre Periodismo 21. Se llama así mismo con el PATH, el nombre del negocio, en el área de pague a un negocio. Periodismo 21. Pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a la dirección PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000.
Buen inicio de semana. Pásenla súper bien y pendiente a las redes de Bonita Radio porque vamos a seguir informando lo que podamos a través de ahí. Y pendiente a todo lo que ocurra. Si tenemos que salir en vivo, saben que siempre lo anunciamos y se llama siempre Esto es lo último. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.